Al señor Rodrigo Pacheco en la primera vuelta. ¿Cómo está, señor Pacheco? Muy bien, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en esta tarde. Es una tarde pues de mucha información financiera, más que de mucha atención en lo que está haciendo el Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque aumentó la tasa de referencia en 25 puntos base como se anticipaba, 5.25%. Estaba viendo la conferencia de prensa de Jerome Powell, que es su presidente. Recordar que el Banco Central de Estados Unidos tiene un mandato dual, además de tener una inflación baja, también buscar, digamos, el pleno empleo, porque hay una relación inversa entre los dos. Y a ver si alcanzamos a tener un audio que acabo de mandar, entonces sé que debo ser paciente con ello, pero a ver si le llega a Fausto y que me avise, en donde Jerome Powell dice que le preguntan, oiga, ¿usted sigue insistiendo en que se puede evitar la recesión en Estados Unidos, pero pues realmente las proyecciones indican que Estados Unidos, si no están ya en una recesión, va hacia una recesión, probablemente suave? Y él dice algo que me parece bien interesante, a ver si lo logramos, si no ahorita se lo mando a Fausto. Dice, bueno, desde que empezó el actual ciclo alcista, lo que ha ocurrido es que pues hemos subido en 500 puntos base la tasa de interés. Sin embargo, el empleo está justamente en 3.5%, o sea, incluso poquito más abajo de cuando comenzó el Banco Central de los Estados Unidos el ciclo alcista. Y mira esto, así lo explicó Jerome Powell. In the labor market, it's interesting as we've raised rates by 5 percentage points in 14 months, and the unemployment rate is 3.5%. Pretty much where it was, even lower than where it was when we started. So job openings are still very, very high. We see by surveys and much evidence that conditions are cooling gradually, but it really is different. It wasn't supposed to be possible for job openings to decline by as much as they've declined without unemployment going up. Well, that's what we've seen. So there are no promises in this, but it just seems that to me that it's possible that we can continue to have a cooling in the labor market without having the big increases in unemployment that have gone with many, prior episodes. Now that would be against history. I fully appreciate that. That would be. Realmente me resulta muy interesante la declaración porque dice, bueno, pues sí, se ha enfriado incluso el desempleo, se ha enfriado el mercado laboral, sin embargo el desempleo sigue realmente históricamente bajo, 3.5%, y menciona, no se me escapa el hecho de que esto va a contracorriente de la historia, pero está ocurriendo y por eso Jerome Powell afirma eso. De repente veía que, por ejemplo, el Wall Street Journal interpretaba que este sería el último incremento de tasas, ya está en 5.25%, es uno de los, pues desde Paul Volcker, o sea, en los 80s, no había habido un incremento de tasas tan importante. ¿Qué quiere decir el incremento de tasas? Siempre hay que repetirlo, pues es el costo del dinero, ¿no? Y hay una relación inversa entre el costo del dinero y la inflación. ¿Por qué? Porque si hay más incentivos tanto invertir como en no endeudarte, pues eso hace que la economía desacelere y la inflación empiece a bajar. Le preguntaban si se iba a mantener el objetivo de 2% que tiene el Fed y decía sí, eso es inalienable, o sea, no va a cambiar. Y en ese contexto interesante. Y eso llevó a una suerte, un debilitamiento del dólar. ¿Sabes en cuánto está el tipo de cambio? 17,88. Wow. 17,88 es interesante. Ahora sí, pues el peso junto con las demás monedas se ha fortalecido frente al dólar. Por ejemplo, el real brasileño ya está abajo de los 5 reales brasileños. Digo, no somos brasileños, no nos importa tanto, pero simplemente como una medida, digamos, de lo que se está dando en esa materia. Ahora, ¿esto qué quiere decir también de cara al Banco de México? En mi opinión, Paco, el 18 de mayo, que es cuando el Banco Central de México anuncia su decisión de política monetaria en punto de la 1, y aquí la estaremos platicando, yo considero que van a aumentar la tasa de referencia en México en 25 puntos base. También será difícil que no se mantenga ese diferencial de tasas, aunque la inflación ya va bajando en México también de manera significativa, la subyacente no tanto. Lo que veíamos ayer en la encuesta del Banco de México es que la expectativa de inflación no está disminuyendo al ritmo, digamos, que se requeriría, pero bueno, pues el hecho es que interesante, bueno, esta decisión del Fed y sobre todo 17.88 pesos por dólar, interesante sin duda. Por otro lado, Paco, y otro asunto también importante es que en el primer trimestre del año la inversión extranjera directa
estaría en 16,400 millones de dólares. Sigue siendo México un destino atractivo. Esto lo dijo Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que por cierto anda allá en Nueva York, le dio una entrevista a Bloomberg, y mencionaba esto, ¿no? Pues no es un tema menor, sigue mostrando México mucho atractivo. Ojalá, de verdad, no mandáramos señales tan cruzadas de repente. Se puede entender que hay cierto ruido político, sobre todo porque esto nos haría realmente despegar como país. Ya, digamos, el crecimiento de 3.8% no es nada menor, es sorprendente. 4 veces el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos no es, digamos, dice mucho. Claro. Pero podría ser todavía mucho más, porque realmente las condiciones que tiene México son extraordinarias, aún con temas como pues lo que vemos día a día en asuntos de inseguridad pública, ¿no? En Matamoros, Sí, etcétera. imagínate si No, hubiéramos resuelto un par de cosas, ¿no? No, hombre, esto sería seríamos Estaríamos hablando del milagro, el segundo milagro mexicano. Exactamente. ¿Te acuerdas tú y yo estuvimos ahí, el milagro del río Han, ¿no? Que Sí, es el claro. despegue económico extraordinario que tuvo Corea del Sur. Sí. Bueno, pues aquí estaríamos hablando del milagro, no voy a decir de Texcoco porque ahorita no es muy buena idea, pero Ujú. el milagro, ¿qué te gusta? Del río Pánuco, para que estemos alineados, digamos, con estos tiempos. Ah, o sea, realmente sí sería una cosa impresionante. Extraordinario. Sí, y la verdad es que sí, ahí va. Y además súmale, ¿no? El diferendo comercial que tiene Estados Unidos con China, ¿no? Exacto, Las no, oportunidades de nearshoring. algo que no se destaca mucho, yo lo menciono mucho constantemente, es el mercado de consumo de México. O sea, edad promedio 29 años. Ujú. Es un gran momento para México y ojalá pues lo vayamos aprovechando. De repente se ven ahí algunos nubarrones y aún así crecemos un montón. Y sobre todo que ese crecimiento se puede ir al sur-sureste. Yo sí creo que eso es clave, porque cuando uno ve los indicadores económicos del conjunto del país, sí, claramente el sur-sureste, salvo Yucatán, Quintana Roo, pues va bastante a otra velocidad, ¿no? Claro. Y se requiere que el país vaya a la misma velocidad para que esa prosperidad compartida nos dé cierta armonía política, por un lado, pero sobre todo, pues que se logre lo necesario. ¿De qué sirve decir que crecemos 3.8% si pues sigues teniendo zonas de No, mucha y te voy a pobreza? decir una cosa. A mí, yo uno de los proyectos que la verdad le hubiera metido como un proyecto prioritario hubiera sido el ferrocarril Transísmico. Eso. Porque la verdad es que sería, si estás hablando, si conocen un poquito de historia, la historia decía que ¿cómo se llamaba? El Tratado Maclean-Ocampo Ajá. iba a dar paso a que el Canal de Panamá iba a estar en México. Sí. O sea, realmente el Canal de Panamá iba a estar en México, que además de todo, yo creo que ha sido la única oportunidad de crecimiento que ha tenido Panamá finalmente, que lo Sí, ha convertido y lo ha hecho en bien. Ajá. y lo ha convertido también en un mercado de capitales muy importante. A veces Así es. no siempre de la mejor manera, pero finalmente si no tienes, y creo que a lo mejor sería inviable en este momento hablar de un otro canal, pero sí estarías Sí. hablando de un tren que fuera muy robusto. Exacto. Y estarías, o sea, Y estos que ojalá ahí sigue, digamos, en la planeación de la Secretaría de Economía, los polos de desarrollo, ¿no? Ujú. Es decir, que tuvieras parques industriales, pues en la parte ya empezando en Veracruz y yendo hacia Oaxaca. Quizás la Sierra de Oaxaca es relativamente complicada, pero se podría resolver con el tiempo, contando Salina Cruz, que también es otro puerto importante, junto con esta obra que mencionas. Y no, hombre, esto estaríamos en una realidad muy distinta, porque sobre todo habríamos dinamizado esa otra parte del país que es tan necesario y que tiene condiciones bien interesantes, por ejemplo, de agua, de energía en Oaxaca. Falta el capital humano, pero yo creo que con las nuevas tecnologías se podría avanzar rápidamente. Hay una complejidad política, pienso sobre todo en la parte de Oaxaca, ¿no? Que siempre es complicada, pero particularmente esta administración tiene mucha capital social, por decirlo de alguna suerte, para poder solventar este tipo de cosas que siempre frenan, digamos, en todo el país, pero en estas zonas ocurre más. Y digo en todo el país porque recuerdo este ducto de Coahuila que le está generando problemas de abasto de gas a la CFE, que en fin. Pero bueno, pues ese es el asunto. Otro tema, mi querido Paco. Sabes que el Grupo L'Oréal nombró a Deborah Armstrong como su nueva directora general acá en México. Interesante. Kenneth Campbell, quien es el actual CEO, se va a liderar Alemania, Austria y Suiza, que es el tercer mercado más importante después de Estados Unidos y China para L'Oréal. Así que bueno, pues bien le fue a L'Oréal. Hablando de mujeres en el liderazgo, hoy entrevisté a Ángela Gómez. Ella es la nueva presidenta de la MITI, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Tecnologías de la Información. Se fundó hace 37 años. Por primera vez tiene una mujer. Me parece que es clave, sobre todo lo que va definiendo ella en términos de la parte política que viene, ir integrando a los precandidatos, candidatos en una agenda digital y la parte de inclusión.
Muy bien. Gracias, Gracias, señor Paco. Pacheco.